Bueno, vamos a empezar entonces. Espera que voy a ver. Ahí estamos, se ve bien, ¿no? Bueno, eh, a ver, viene medio accidentado nuestros encuentros. La razón principal creo que ha sido que en Sarandí 41 están en obras y todas las tareas que se hacían ahí, que son impostergables porque son compromisos educacionales, institucionales, realmente no se pueden interrumpir, ¿no? Pero a nosotros, en el plan de la Escuela Superior Peronista, más o menos hemos podido compartir lo fundamental. Y hoy vamos a tratar de compartir con ustedes una materia que realmente a nosotros los docentes creo que nos debería llamar particularmente la atención y a la que deberíamos, entiendo yo, dedicarle particular interés, porque ya en 1955 Perón y los primeros peronistas, hablando de las materias complementarias del plan de la Escuela Superior Peronista, o sea, sobre las teorías y las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, nos plantean la técnica peronista del adoctrinamiento, la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, porque aunque lo puse la palabra adoctrinamiento, aunque actualmente esta palabra tenga un sentido casi peyorativo debido a la proliferación de sectas, etcétera, entendiendo el adoctrinamiento como una imposición, cuando para el peronismo fue absolutamente lo contrario, como vamos a ver. Y el lema de esta materia, teniendo en cuenta siempre que Perón nos pide y toda su propuesta fue para el conjunto del movimiento, para el conjunto de nuestro pueblo, para nuestra patria, para la nación. El lema de esta materia es nada ni nadie por encima de la patria, o sea, nada ni nadie por encima de los argentinos, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros como personas individuales, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Eh, Excelente propuesta, ¿no? Y más actual que esto, creo que no se consigue, como dicen por ahí. Karina y compañeras, si hay alguna pregunta, alguna idea, desmutense y adelante, párenme y lo compartimos, como hacíamos cuando estamos en forma presencial. Lo que pasa que eh, yo desde acá, para compartir con ustedes este, este tema, después lo grabamos y por ahí lo podemos compartir con los compañeros. Y antes de empezar con la materia, me gusta a mí recordar siempre a todos los compañeros y compañeras que tenemos un proyecto político y que, por lo menos en mi humilde opinión, es el mejor proyecto político a nivel mundial, porque yo querría saber si hay otro proyecto político en el mundo que tiene como finalidad suprema
alcanzar la felicidad de su pueblo y la grandeza de su nación, pero no de cualquier manera, porque puede ser a los tiros. Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Repito esto porque esta debería ser nuestra finalidad suprema. Deberíamos discutir única y exclusivamente sobre cómo hacer para realizar esta finalidad que es la finalidad del justicialismo, la finalidad que deberíamos tener todos y todas los peronistas. Y vamos a ver cuál debería ser nuestra tarea antes de empezar con la materia en sí. ¿Cuál debería ser nuestra tarea según Perón en conducción política? Y nos dice así: el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino. ¿Cuál es esa función? Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo. Y por ahí me escuchan muchos compañeros docentes o colegas docentes. Yo aspiro y deseo que los compañeros docentes nos hagamos cargo de esta tarea que nos pide Perón: ir elevando la cultura política y la cultura cívica del pueblo. Que si hay alguien que lo puede o lo debería hacer, seríamos, creo yo, nosotros, en una tarea militante en todos los aspectos, como vamos a ver que Perón nos pide en esta materia. Si no hacemos eso, sin eso estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa, o sea, la gente engañándola. Parece una profecía esto, ¿no? Yo le agregué acá como en 2015 y 2023, como para que lo recordemos, ¿no? Y Perón sigue diciéndonos: pero si le enseñamos a la masa, como él hizo antes del 17 de octubre, a discernir por sí, a apreciar por sí, a comprender por sí, entonces estamos seguros de que no volverán a engañarla nunca más. Claro. ¿Por qué? En conducción política lo dice él. ¿Por qué actuó el pueblo el 17 de octubre como actuó? Porque actuó por su cuenta. O sea, discernía por sí, apreciaba por sí y comprendía por sí la situación. Actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado. Mire si es una tarea nuestra, una tarea docente la que nos proponen Perón. Y no engañada, no podrá irse con los que tienen la mala intención, como los cipayos y vendepatria que hoy tenemos en el gobierno, sino que irá con los que tienen la buena intención. Qué profecía, ¿no? Y también me pareció oportuno compartir con ustedes, yo repito siempre que esto que uno puede hacer, ya sea por Zoom, ya sea en forma presencial, es solamente una tarea de información. Esto no es formación. La formación, todos los docentes sabemos que es otra cosa. Y Perón, que entendía mucho de esto, nos lo explica de la siguiente manera. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. Es verdad, ¿no, compañero? O sea, a ver cuál es la tarea que deberíamos hacer para eh, que haya realmente formación.
O sea, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerla. Desde ya, nadie quiere ni valora lo que no conoce. La segunda, que es el análisis propio para comprenderla, que no podemos hacerlo acá nosotros. Y por eso yo recomiendo tanto tener libros o apuntes, no para vender libros, sino para que cada compañero tenga al alcance la forma y manera de analizar, porque no se puede analizar. Seguramente ni ustedes ni yo podemos analizar en una charla en profundidad. Y si este análisis para la comprensión se hace entre compañeros, eh, quiero decir, en el ámbito de la militancia de cada uno, es mucho mejor. Y si pueden formar una escuela en el ámbito de la militancia para hacer el análisis propio de cada uno de estos temas, para comprenderlo, muchísimo mejor. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, nos sigue diciendo Perón, comenzar a sentirla y hacerla casi propia, como nos pasa con el alimento que nosotros ingerimos. Es una comparación que a mí me parece valedera. La primera tarea es conocerla, o sea, ingerir el alimento. La segunda tarea es hacer el análisis propio, la digestión. ¿Para qué esa digestión? Para hacerla propia, para hacer la carne, para hacer la convicción, para sentirla. Y miren lo que dice el general. Ese es el proceso que hay que desarrollar. No son locuras mías. Que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. No solo la conozca. Que lamentablemente, como no tenemos una escuela nacional como quería Perón desde el 55 hasta ahora, no sé cuál de nuestros dirigentes la conoce. Y militantes no digamos. Comprenderla mucho menos. Y sentirla, ay, ay, ay. Entonces, el proceso que deberíamos desarrollar es que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. Y ahora nos da la razón. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción, a la unidad en las ideas, a la unidad en la finalidad, para el conjunto del pueblo argentino, que es el ideal de Perón. Porque sin unidad de concepción no va a haber unidad de acción nunca, compañeros y compañeras. No por locura mía lo dice Perón de mil maneras. Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. Y la unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vean los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. O sea que tengamos todos la misma finalidad. Vayamos todos al mismo lugar, porque si uno quiere ir a La Plata, si estamos acá en Capital y uno quiere ir a La Plata y el otro a Ushuaia, no se van a encontrar nunca. Y de la misma manera, y de la misma manera de percibir y de apreciar, resulta una misma manera de proceder, claro. Eso lleva a la unidad en la acción. O sea, la unidad de concepción nos lleva a la unidad en la acción, sin la cual, o sea, sin unidad de concepción para Perón, no hay unidad de acción. A ver, pasa esto en cualquier organización. Si los integrantes de cualquier organización, no digamos en el sindicato, sino en cualquiera, en una fábrica de zapatos, como pongo siempre el ejemplo, si viene un loco y quiere decir, no, yo no voy a fabricar zapatos, déjenme de embromar, yo voy a fabricar camisetas. ¿Qué le pasa a ese hombre? Está fuera de la finalidad.
Por eso Perón nos propone la doctrina, no para imponer nada, sino para poder realizarnos como nación, para que tengamos todos la misma finalidad, que es la más sublime que podemos tener, que es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de los demás. No hay mejor propuesta ni social, ni política, ni económica. Bueno, más o menos quería compartir estas ideas porque me parecen esenciales en este momento que, por lo menos en mi humilde opinión, el tema de la formación se le da demasiada poca importancia. Y en esta materia que vamos a empezar ahora, que es la materia del adoctrinamiento, o sea, la materia para transmitir e inculcar la doctrina, para transmitir e inculcar nuestro proyecto político. Dice, esta asignatura se propone el conocimiento integral y correcto empleo de los medios para hacer llegar al pueblo la doctrina peronista. No solo a los militantes y dirigentes, sino al pueblo. ¿Y por qué Perón propone al pueblo? Porque él siempre contó con la participación del pueblo y siempre le propuso al pueblo hacer este proyecto político a través de los trabajadores y trabajadoras, y siempre le pidió la participación activa. Y por eso fue posible el 17 de octubre. Y por eso a partir del 17 de octubre el pueblo lo acompañó en la realización de su proyecto político. Dice, y nuestro trabajo llenará su cometido si llega a responder a estas tres preguntas. ¿Qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista? ¿Cuáles son sus diferentes formas? ¿Qué medios emplea y cómo los emplea? Seguramente a ustedes les está pasando como a mí. Yo me enteré de esta materia después de jubilado. Y, y creo que se van a dar cuenta, como me pasó a mí, de la importancia de esta materia. Adoctrinar, dice Perón, no presupone solamente enseñar, sino inculcar. Inculcar viene del latín que es calcalcis. Calcalcis en latín es talón. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de mi viejo, que yo nací en Colonia Vázquez, Villa Elisa, Entre Ríos, y mi hijo tenía unas hectáreas, no muchas, 70 nada más, para una familia de 14. Y cuando el viejo plantaba los árboles, además de hacer el pozo con la pala de punta de hierro, colocaba el arbolito, tiraba la tierra y después con el talón y la alpargata empujaba la tierra para apisonar, diríamos. De ahí viene el inculcar, el insistir, pero además Perón nos lo explica mejor. O sea, ¿qué es inculcar? Vale decir, no es solo ilustrar el conocimiento, sino también modelar el alma. Modelar el alma. Y en otros lados, sobre todo en el libro, en el último libro, yo voy a publicar próximamente 5 libros sobre el sindicalismo, y en el último está dedicado a nosotros los docentes, y van a ver la importancia que Perón le atribuye a nuestra tarea docente, sobre todo en esto, en modelar el alma, no solo en ilustrar el conocimiento, sino en modelar el alma que deberíamos hacer con militantes, con dirigentes y también con el conjunto del pueblo.
Perón emplea el término inculcar en su verdadera y más amplia acepción, nos explican los compañeros en esta materia. Quiere decir que supone 3 etapas, el inculcar. Primero, proporcionar a la inteligencia una serie de conocimientos que le muestren dónde está la verdad. Nosotros deberíamos mostrar nuestro proyecto político que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad de cada uno de nosotros y la grandeza de nuestra nación. ¿Qué significa eso? La felicidad de cada uno se consigue solamente con la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde. Y la grandeza de la nación se consigue con cuando la manguera de lo producido por el conjunto de los argentinos chorrea para adentro, no para el Fondo Monetario y mucho menos para las corporaciones, como nos está pasando desde hace demasiado tiempo. En segundo lugar, el inculcar supone también una libre aceptación. Primero, proporcionar a la inteligencia los conocimientos, después una libre aceptación de parte de nosotros, de que esa tarea de trabajar por los demás es de absoluta dignidad y valor. Libre aceptación por parte de la voluntad de todo aquello que el intelecto le presenta como verdadero y como bueno. Y supone en tercer lugar la fervorosa adhesión de todos los afectos buenos del hombre o de la mujer hacia la verdad conocida y aceptada. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Eso de conocer, analizar y después hacerlo carne, hacerlo propio, hacerlo convicción, ¿no? ¿Y cuáles son los medios para la transmisión de la doctrina? Perón nos lo dice así en el 51. Miren ustedes, qué actual que es esto, lo que deberíamos hacer hoy. A los hombres y mujeres se los domina solamente por el corazón. A los compañeros y compañeras también. También se sabe que solamente existe un camino para conmover el corazón de los hombres y mujeres. Es necesario primero conocerlos, comprenderlos, interpretarlos bien. En segundo lugar, se precisa conquistar su aprecio y afecto. Y ello se consigue al brindarles una sincera amistad. Excelentes propuestas, ¿no? Verdaderamente humanas, yo diría hasta cristianas, ¿no? ¿Y cuáles son los medios para transmitir la doctrina? Primero, que propone Perón siempre, el ejemplo. Y segundo, la palabra oral, a través de la conversación, la controversia, la oratoria, y también escrita. El libro, el periódico, los volantes, y ahora podemos hablar de cientos, la televisión, la radio, el WhatsApp y toda la merezunda que tenemos a disposición y lamentablemente no la usamos por lo menos como la usa el enemigo, que según dicen nos ganaron por los medios no solo los medios nacionales, sino por, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra del streaming y todo esto, el WhatsApp y el Facebook y el Twitter y el X y todas estas cosas. Las redes sociales. Exactamente, me vienen, gracias. Las redes sociales. También por las obras podemos transmitir nuestra doctrina. Perón lo hizo siempre. Y la próxima materia
se refiere exclusivamente a eso, por las realizaciones del gobierno, del movimiento y del pueblo, y también por el arte, para nosotros, para las compañeras y compañeros profesores de... Profesor, estoy, además de estar viejo, hace muchos años, desde el 2011, que no estoy en la tarea docente. El profesor de pintura, no es el profesor de pintura. El arte, o sea, la transmisión de la doctrina a través del cine, el teatro, la Artes radio. plásticas. Exacto, de plástica, de plástica. Muy bien. La radio, la televisión, las artes plásticas, los afiches, los murales. Yo comparto estos detalles para que se den cuenta lo que deberíamos hacer, mejor dicho, lo que nos proponen Perón y los primeros peronistas, lo que deberíamos hacer para transmitir nuestro proyecto político, para lo cual hace falta mística, convicción, coraje, o sea, lo que tenía Evita y Perón, ¿no? Y ahora sí vamos a un tema de suma importancia. Por eso decía antes que la palabra adoctrinamiento ahora que tiene una significación actualmente de imposición o de querer imponer algo o imponer ideas, en el peronismo fue absolutamente lo contrario. Porque el método de la transmisión de la doctrina peronista es la persuasión. Fue siempre el método de Perón. Y él lo decía así: los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión, compañeros y compañeras. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar, y por lo tanto hay que explicarle a los compañeros, hay que tener paciencia, hay que persuadir de la bondad, como humildemente uno trata de hacer con la necesidad de la formación política y doctrinaria, no por ideas de uno, sino por un absoluto convencimiento de que fue el camino, el único camino que recorrió Perón para su revolución en paz. Y la persuasión supone convencimiento. No es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza y la explicación de una verdad. Con la enseñanza se forma eruditos, lo sabremos nosotros, ¿no? Ahora, con la persuasión se forman militantes. La enseñanza es una parte, la persuasión es el todo, la convicción por la que uno hace determinada cosa, en cualquier orden, en cualquier orden. La persuasión también es de libre aceptación, como decíamos antes. Consiste en un acto de la voluntad mediante la cual se aceptan libremente las verdades propuestas al intelecto. Y Perón lo decía así en el 52. Ya estamos presenciando el fenómeno que nunca hemos presenciado en este país. Claro, lo logró él, sí. Y hoy estamos lejísimos. El pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir, como fue el pueblo del 45 al 55, pero por su trabajo, ¿no? Y por el plan de formación que instrumentó a través de la Escuela Superior Peronista, las escuelas sindicales, las escuelas regionales, la Escuela Superior de la CGT, etcétera, etcétera. La palabra orientadora a que se refiere Perón consiste en mostrar al hombre la verdad, es decir, convencer a su inteligencia de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. Por su naturaleza, la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas.
la tarea nuestra, del militante, o sea, del transmisor de la doctrina, en esta parte de la persuasión consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificio. Y por último, la persuasión para Perón se acompaña de sentimientos. Y él lo dice así: el movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensamiento. Claro, porque están todos nuestros, deberían estar, si nosotros nos preocupamos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, en ese pueblo están nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, los integrantes de nuestras organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina de corazón, dice Perón. Y una disciplina de pensamiento o de forma sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia, como hay tantas. Chantas, por otro lado, también, como hay tantos. Una forma, una disciplina arbitraria sería la que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una persona, la que manda, como hay tantos y tantos. En cambio, lo que nos propone Perón es una disciplina de corazón, que es aquella que presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por ende permanente. Y cuando el transmisor de la doctrina, sean nosotros los militantes, ha conseguido llegar a la intimidad de los afectos del interlocutor, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetivos de la persuasión. Ay, 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 hice una macana. Espera que me parece que... Ahí está. Se había ido, ¿no? Seguimos entonces. Seguimos entonces. Y esta materia, en este capítulo segundo, no sé si vamos a llegar a ver todo, pero lo importante es que ustedes sepan que existe esta materia, que tiene una infinidad de propuestas para los que de una forma u otra tienen interés en no solo en conocer la doctrina peronista, sino en transmitirla a tutti le fiocchi, como decíamos en Entre Ríos, a todo el mundo. O como decía Evita, hasta que, hasta que no quede un ladrillo que no sea peronista. O sea, hasta que no quede un solo argentino que no trabaje por la felicidad de su pueblo. Y en este capítulo segundo, en el tema 4, nos hablan del objeto de la transmisión de la doctrina. ¿Para qué deberíamos transmitir la doctrina? Y nos proponen tres cosas. Proporcionar un esquema general de la doctrina peronista, o sea, respecto al transmisor, o sea, a nosotros, a los militantes, ¿qué deberíamos adquirir? Primero, un esquema general de la doctrina peronista. Segundo, enseñar la teoría y la forma de ejecución de la misma. Porque todo lo que nos propuso Perón fue para realizar. Y por último, persuadir a vivir y predicar dicha doctrina. O sea, es la tarea que deberíamos primero realizar nosotros. Conocer el esquema que vamos a ver ahora primero,
conocer la teoría y la forma de ejecución de esa doctrina y después persuadirnos nosotros a vivir y a predicar, o sea, a transmitir dicha doctrina. Y este esquema que vamos a compartir ahora, a mí me resultó de altísimo valor para entender la doctrina peronista. Porque este esquema tiene como primera propuesta conocer cuáles son los objetivos de la doctrina. Y hay un objetivo inmediato que es la unidad nacional. Para Perón la unidad nacional era la finalidad primera. Sin unidad no hay nada en ningún lado, en ninguna familia, en ninguna organización, en ningún sindicato, en ningún lado. Y cómo pretendía Perón la unidad nacional teniendo todos la misma finalidad. Por eso la doctrina. Y el objetivo último de la doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, para lo cual, o sea, la finalidad primera de la unidad nacional para la finalidad suprema de realizar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y después, en este esquema, los compañeros nos dejan una primera aproximación de lo que podría ser una teoría respecto a la doctrina peronista. Y la primera teoría es referida a lo filosófico, o sea, al concepto del hombre y de la mujer que tiene el peronismo. Y para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y ese concepto es el principio fundamental filosófico del peronismo. Y por eso, por esa dignidad, el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. Por el solo hecho de ser persona, de ser hombre o mujer, nosotros somos merecedores de los derechos que nos corresponden. O sea, tenemos valores individuales, pero no solo valores individuales, sino que también tenemos una función social, tenemos valores sociales, vivimos en una comunidad y para una comunidad, no somos tipos aislados como nos proponen hoy. Y además, tenemos valores espirituales y debemos ser, no sé si la única propuesta política a nivel mundial que le da tanta importancia a los valores espirituales, porque para Perón y para el peronismo, para el justicialismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu. Respecto a la justicia social, que es el camino que nos propone Perón para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Qué significa eso? Primero es el principio fundamental sociológico. Y miren la primera tarea que implica la justicia social. Elevar la cultura social del pueblo. O sea, la sociología de la cultura. La segunda tarea que deberíamos hacer, o que implica la justicia social, dignificar el trabajo y al trabajador, por supuesto. Entonces nos ponen la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado, temas a desarrollar si los hay. Y la tercera tarea es humanizar el capital, o sea, desterrar para siempre, como nos dice Perón, la explotación del hombre por el hombre. El segundo camino para realizar la felicidad del pueblo, la imprescindible independencia económica, que es el principio fundamental económico del peronismo. ¿Qué implica? En primera instancia, recuperar el patrimonio nacional, todo lo que nos han robado y nos están robando. Lo primero que hay que hacer, como hizo Perón, para lo cual hay que tener mucho, iba a decir, atributos masculinos o femeninos. Lo primero, mucho convencimiento, mucho amor al pueblo, etcétera, etcétera.
recuperar el patrimonio. La primera tarea. No, no hay ningún invento mío acá, ¿eh? Esto es la materia, la octava materia del plan de la Escuela Superior Peronista. ¿Y qué más implica la independencia? La justa distribución de la riqueza. O sea, poner la economía en función social, no en función de las empresas como, según dicen, hizo nuestro gobierno cuando tuvo 21.000 millones de dólares. Salvó a las empresas en lugar y cuando teníamos un 40% de pobres. Justa distribución de la... Poner la economía en función social. ¿Y qué implica la soberanía política? Es el principio fundamental político. ¿Qué representa eso? Respetar la soberanía de los ciudadanos. ¿Cuál es la soberanía de los ciudadanos? Los derechos de los ciudadanos. ¿Qué más significa? Respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia. Pero la justicialista, que consiste en hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo, no de los que tienen guita. Y mucho menos los intereses internacionales, como nos está pasando desde hace demasiado tiempo. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos que deberíamos tener. Ese uno de los temas, uno de los temas del capítulo segundo. Y ahora vamos a pasar más rápidamente. En el tercero nos hablan de la transmisión individual de la doctrina. O sea, deberíamos realizar una tarea planificada para transmitir en forma individual la doctrina, que es, se entiende por transmisión individual de la doctrina, aquella que se realiza de persona a persona y que tiene por objeto al hombre y la mujer en particular. Y Perón nos dice que la acción general y la conciencia social de la masa no descarta, sino que impone un proceder individual, enérgico y decidido, dice. Deberíamos tener. En otras palabras, la transmisión individual de la doctrina se puede definir con persuasión, como persuasión individual. Deberíamos realizar una persuasión individual con esas características que nos plantearon al principio. Y acá nos plantean los medios que deberíamos transmitir. Usar la psicología, un esquema práctico de psicología humana, tener en cuenta la esfera intelectiva, la esfera volitiva, la esfera afectiva, lo corporal, tomar al hombre tal cual es, en cuerpo y alma, el ser individual y el ser social, tener en cuenta el concepto práctico de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después yo les voy a dejar esto como para que además lo tienen en la página web escuelasuperiorperonista.com. Si quieren ampliar estos temas, ahí están. Lo importante es saber que existen, como me pasó a mí por lo menos ya entrado en años. Los medios propios de la transmisión individual de la doctrina, la amistad, el concepto peronista de la amistad como medio de transmisión de la doctrina, la técnica propia de la transmisión individual de la doctrina, las condiciones propias en que realiza la transmisión individual de la doctrina. Nosotros, el conocimiento que deberíamos tener de la doctrina, el conocimiento de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de la transmisión colectiva de la doctrina cuando se inculca la doctrina a un grupo más o menos numeroso de personas. Se trata mediante la persuasión de mover a un grupo de personas a vivir la doctrina peronista. Y hay una serie de razones que nos dan los compañeros del primer peronismo
para que las volvamos a realizar. Nosotros queremos, afirma Perón, un movimiento de masas, y para que esos movimientos progresen hay que llevar la doctrina a la masa. El país dependerá por muchos años todavía de lo que nosotros sepamos inculcar a nuestro pueblo, pues lo tenemos virgen. Si en aquella época estaba virgen, después de 70 años sin formación planificada a nivel nacional, imagínense cómo estamos ahora. Es el resultado que hoy tenemos. En el capítulo 5 nos siguen hablando de la transmisión colectiva y especializada de la doctrina. Y acá hay un tema muy, muy importante que de Perón todo. El movimiento peronista no es un partido político, compañeros y compañeras. No representa una agrupación política. Es un movimiento nacional. Esa ha sido la concepción básica. No somos, repito, un partido político, somos un movimiento y como tal no representamos intereses sectarios ni partidarios. Representamos solo los intereses nacionales. Deberíamos. Esa es nuestra orientación. Nuestro objetivo es lisa y llanamente lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la felicidad de sus hijos y por la grandeza de la patria. 11/1/49. Juan Domingo Perón. Y hablando de la transmisión colectiva de la doctrina, nos dejan acá una serie de sugerencias, pero sobre todo nos hablan de la organización doctrinaria que deberíamos tener. Una autoridad suprema, un comando doctrinario, la Escuela Superior Peronista a nivel nacional, con un objetivo fundamental, objetivos generales y objetivos especiales, y la organización de dicha escuela como está en el plan de la Escuela Superior Peronista del 53 al 57, que ustedes pueden ver en la página escuelasuperiorperonista.com. Ahí están el objetivo fundamental, los objetivos generales y los objetivos especiales de la Escuela Superior Peronista. Nos hablan de la transmisión de la doctrina en las unidades básicas y lo que deberíamos hacer ahí. La transmisión de la doctrina en los sindicatos, compañeras y compañeros, que deberíamos hacer. Porque le atribuyen una función doctrinaria para defender los verdaderos intereses profesionales. Deberíamos formar a los compañeros para elevar la cultura social, para formar dirigentes gremiales. Y deberíamos tener prácticas de la transmisión de la doctrina también en los sindicatos. Deberíamos hacer una transmisión individual y deberíamos hacer una transmisión colectiva de la doctrina mediante las escuelas sindicales que deberíamos recrear. En el capítulo 6 nos hablan también del adoctrinamiento que deberíamos tener a nivel de la niñez y de la juventud, con ideas que seguramente algunas son de aquella época, pero por lo menos nos transmiten que deberíamos instrumentar nosotros la forma y la manera de transmitir a la niñez y a la juventud los valores, sobre todo los valores y la cultura del peronismo. Y nos dan una serie de ideas y de sugerencias. En el capítulo 7 nos hablan de la técnica general de la doctrina peronista. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O sea, primero el concepto y objeto de la transmisión de la doctrina, la difusión que deberíamos hacer.
la información que deberíamos transmitir, teniendo en cuenta la psicología de la información, el arte de la información, la importancia de la información, la obligatoriedad de la información, y deberíamos también hacer propaganda, teniendo en cuenta las características de la transmisión de la doctrina, que debería ser objetiva, veraz, simple, fervorosa, con organicidad y coherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos también tener en cuenta el ejemplo peronista, sobre todo el de Perón y Evita, mediante la mística peronista, de la que los compañeros nos dan el concepto, los factores integrantes de la mística, el fanatismo por Perón y Evita, el fanatismo por la doctrina que deberíamos tener y el fanatismo por nuestro pueblo. Nos hablan también de las virtudes esenciales que deberíamos tener. Nos hablan del concepto de virtud, que es las tres virtudes esenciales del peronismo: la humildad, la honradez de vida y el amor al prójimo. No son locuras mías, son ideas de Perón estas. El acervo moral que deberíamos tener y las virtudes que nos proponen, la generosidad sacadas de nuestro pueblo desde ya, generosidad y desinterés, abnegación y sacrificio, sinceridad y veracidad, lealtad, trabajo, solidaridad, sentido de justicia, prudencia, fortaleza, templanza, patriotismo y virtudes humanas. En el capítulo 9 nos hablan de la técnica de la controversia. Es una parte técnica que, por supuesto, deberíamos instrumentarla, pero no la voy a compartir ahora. Nos hablan también de la oratoria que deberíamos desarrollar en los compañeros para realizar mejor la transmisión de la doctrina. En el capítulo 11 nos hablan de las realizaciones peronistas como instrumento de transmisión de la doctrina. El concepto y objeto de las realizaciones como medios de la transmisión de la doctrina. Mejor que decir es hacer. La importancia doctrinaria de las realizaciones, la importancia del arte, el arte peronista, el concepto y objeto del arte peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el capítulo 12 nos hablan de Perón y Evita como arquetipos de transmisores de la doctrina. Perón toda su vida se dedicó a persuadir, dice él, a todo el que se pueda de su proyecto político. Y hablando de Perón y Evita como arquetipo, los compañeros nos ponen lo común de ambos: el método, a la verdad por la persuasión, la vida, las realizaciones y la doctrina que nos dejaron. Las características propias de la transmisión de la doctrina de Perón. A veces va primero a la inteligencia y luego al corazón. Otras veces va primero al corazón. Siempre actúa como creador de la doctrina y conductor de su pueblo. Perón tiene un plan, tiene objetivos y postulados doctrinarios. Tiene un orden seguido por Perón en su transmisión de la doctrina. Mejor que prometer es realizar, y un orden lógico y humano en la realización. Miren los detalles que nos plantean los compañeros para que entendamos mejor todo lo que deberíamos hacer para transmitir nuestra doctrina. Y por último nos hablan de las características propias de la transmisión de la doctrina de nuestra querida Evita. Como actuaba Evita, con mística y fanatismo, siendo un puente entre Perón y el pueblo. Y el orden seguido en la transmisión sigue el orden de su corazón, convierte en realidades junto con Perón los sueños de su pueblo y convierte en realidades junto con Perón los sueños de Perón. Ojalá la imitemos.
y con esto más o menos quise compartir con ustedes esta materia que si la analizamos detenidamente o como nos proponían al principio, la, la digiriéramos o le realizáramos un análisis profundo, sería de absoluta y total necesidad en la actualidad, ¿no? Deberíamos haber hecho todo esto para que no nos pase lo que nos está pasando. Creo yo, por lo menos. No sé qué te parece, Andrea o Karina. Si quieren, charlamos un rato sobre estos temas. Sí, la realidad es que Sí, sí. cómo no, claro. Yo pensaba en la creación y en la participación desde la UTE de la cuestión que tiene que ver con el contacto con el arte, con la producción de obras desde la Secretaría de Cultura y cómo se ilustra cada pared, cada sector del sindicato con obras de nuestros compañeros, con una intención, con una idea que simbolizan el latinoamericanismo, lo propio, los, los valores que desde la docencia, ¿no? Sí, sí, sí. Desde lo que simboliza ser trabajador de la educación. Y bueno, quería valorizar ese aspecto, ¿no? De cómo la Secretaría de Cultura ha puesto en valor la obra de muchos compañeros, incluyéndolas en, en- en las paredes del sindicato. De las paredes dicen Sí, sí, mucho sí, de las vi, cómo sí. somos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estas muestras, las cosas que están permanentes o las muestras que, las cuales participan muchos compañeros son para mí muy importantes, muy importantes. Sí, un poco en el fondo de esta materia, me parece a mí por lo menos, hay una concepción del mundo determinado, ¿no? O sea, una concepción de los valores, de, este, sobre todo creo yo de los valores, en el sentido de que no es cuestión de saber algo nada más, sino como dice Perón en muchos lados, primero ser buena persona y si se sabe algo mejor, dice ahí, él en muchos lados. Y creo que esta materia nos da una serie de ideas para contribuir nosotros, ¿no? Como decías vos respecto del arte, en los distintos aspectos en los que como militantes peronistas deberíamos incidir en esta concepción del mundo humanista, tomando al hombre, a la mujer, al ser humano, como decíamos ahí, ¿no? O sea, como una dignidad, como principio y fin de todo lo que hacemos, etcétera, etcétera. Si no hay más ideas, sugerencias, comentarios, lo dejamos para la próxima, para el próximo encuentro. Yo estaba pensando, no sé qué les parece. Yo esto lo voy a grabar, está grabando, y por ahí comparto esto con los compañeros que no estuvieron para que lo escuche cada uno en el tiempo que pueda, ¿no? Vamos a ver, vamos. Por ahí igual lo hacemos el jueves, si hay verdadero interés. Bueno, un abrazo a todas. Gracias. Nos vemos Muchas gracias. la semana próxima, Gracias, si Dios Antonio, quiere. gracias. Nos Nos Muchas vemos. vemos gracias. próximo encuentro.